Isabel Díaz Ayuso, la persona que ha convertido Telemadrid en su circo particular, que ha convertido Telemadrid en Teleayuso, habla así de Radio Televisión Española. ¿Cuántos periodistas de raza Aquí. en Radio Televisión Española? ¿Qué tal? Un saludo. Atentos al término de periodistas de raza. ¿En qué siglo estamos? Con la utilización del ente público al más puro estilo chavista. Venezuela, de inmediati. Chavista. Chavista, Televisión Española. Chavista, una tele pública que, por ejemplo, le da dinero a Samantha Vallejo Nájera, nieta de Vallejo Nájera, el Mengele español. Perdóname, pero yo el concepto de chavista no lo entiendo. Porque emprenden campañas de desprestigio. Pues ya estamos aquí. Toda la prensa. Campañas de desprestigio. Imagino que lo que le molesta es que se hable, por ejemplo, de que su novio, el defraudador confeso, el que se llevó comisiones en lo peor de la pandemia, el que ha sido ya llamado y procesado judicialmente, pues se hable eso en la tele, porque claro, su Teleayuso, su Telemadrid, jamás habla de eso. Nunca se escuchará hablar de la pareja de Ayuso y de cómo se ha enriquecido gracias a la presidenta de la comunidad. Del régimen organizada. Paren máquinas. Para dedicarles más minutos a cualquiera de las personas que nos rodean que a la propia guerra de Ucrania, que la verdad está ahí y no se cuenta. Que no se habla de Ucrania en Radio Televisión Española. Que no se han hecho especiales de Ucrania en Radio Televisión Española mandando a periodistas a cubrirlo desde allí. No sé si Ayuso realmente tiene sintonizado Televisión Española. ¿Qué cojones? Con el dinero de todos los españoles. Cállate, imbécil, y ocúpate de España. Y aguantar que productoras externas, por supuesto privadas, que no hay nada que más le guste a Sánchez que el business y la... A ver, ¿cómo le explicamos a Ayuso cómo funcionan los medios de comunicación y la producción de programas? Pero no solo eso, o sea, que Ayuso, la persona que más ha enriquecido a, por ejemplo, universidades privadas, hospitales privados, nos hable de que al gobierno le gusta lo privado, me parece un poco raro, sospechoso y sobre todo un poco desubicada. Presa de canapé. El chiste se cuenta solo. El gobierno de Ayuso ha potenciado la privatización en sanidad y educación mediante conciertos, externalizaciones... En este vídeo que hace la pandereta lo explica perfectamente. O sea, Ayuso, que es la persona que más ha fomentado esa privatización de los servicios públicos, viene a dar lecciones ¿de qué? Cesión de suelo público. ¿De verdad ella está hablando de privatizar? Mientras hunden la calidad. Estoy orgulloso de pertenecer a una televisión. Hunden la calidad, eso es algo, lo primero, muy subjetivo, porque lo mismo si le preguntas a la gente de Madrid qué opina de Telemadrid, también te puede hablar de calidad. Yo te puedo decir, a mí personalmente hay programas de televisión española que me gustan y otros que no me gustan. Aquí, por ejemplo, está apareciendo Buena Fuente. Me encanta que se apueste por cómicos de calidad, me encanta que se apueste por formatos nuevos, que no se apueste por los formatos de siempre, aburridos. Que Televisión Española intente llegar a más público, pero hablar de calidad. La presidenta de Telemadrid... Y las audiencias de la televisión de todo. La 1, 10, ha registrado su mejor mayo en 7 años. Nunca hay contenidos para los niños. Clan TV emite 24 horas al día para niños. Porque están simplemente a la politización de todo. Isabel Díaz Ayuso llegó al poder diciendo que Telemadrid estaba contra ella. Empezó un asalto a Telemadrid, le costó el puesto al director general, director informativos, al director de Madrid, cambió el reglamento de la mano de Vox para tener mayoría del Consejo de Administración. Siento vergüenza como periodista. La verdad es que el vídeo al final es un poco en toque de humor, pero realmente es vergonzoso que, por ejemplo, hable de audiencia cuando vamos a ver las audiencias de Televisión Española, vamos a ver esos programas que tanto critica, cuál es el resultado. Y es que este mayo Televisión Española ha tenido estas audiencias. Tenemos que darles las gracias, como siempre, porque la 1 ha registrado su mejor mayo desde hace 7 años. Pero claro, imagino que como lo está diciendo Silvia Echarrondo, la woke de cabecera y el enemigo número 1 de la derecha española. ¿Por qué? Porque dice verdades y porque no le tiene miedo a decirle las preguntas más incómodas a todos los políticos, porque recordamos que a todos los políticos. Y sobre todo, recordemos que esta presentadora de aquí, esta periodista de raza, bueno, no de raza, porque para Ayuso esta no será una periodista de raza, se la echó
por hacer preguntas incómodas en Telemadrid a la presidenta actual Isabel Díaz Ayuso. Porque recordemos lo que ocurrió, recordemos que es que Ayuso, cuando Silvia Icharrondo le estaba preguntando sobre qué ocurría en el COVID, qué ocurría en el Hospital Gendal, esas confesiones que después, a día de hoy, hemos visto que poco se le preguntó, la respuesta de Ayuso fue que eso no se le pregunta a una televisión, que esas preguntas no se le hacen a una presidenta autonómica. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que Silvia Icharrondo se tuvo que ir de Telemadrid. Por eso, Ayuso dispara contra la radiotelevisión pública. Por eso Ayuso les tiene miedo a esta gente, porque saben que no les tiembla el pulso, no les tiembla la voz al preguntar, al poner sobre las cuerdas para tener la verdad. Y en concreto, este programa sigue subiendo y sigue conquistando espectadores. Jero. Sí, la Hora de la 1 registra un 16,6% de cuota de pantalla, 3 puntos más que hace un año. Y es que mayo, como decimos, ha traído muy buenas noticias para esta casa. La 1, con un 10,4% de cuota, es la segunda cadena más vista y la generalista que más crece. Es la cadena preferida por el público de 13 a 44 años. Eurovisión y la final de Champions, lo más visto del mes en televisión. Los informativos crecen y logran su mejor mayo desde el año 2020. Las ficciones de tarde, Valle Salvaje y La Promesa, obtienen récord históricos. Buenos datos también para Mañaneros 360 y para el entretenimiento con La Revuelta o El futuro imperfecto de Buenafuente. Imagino pues que estos datos pues no son suficientes para Ayuso para hablar de audiencias. No sé, imagino que ella pues preferirá a Ana Rosa, aunque siga hundiéndose en las audiencias. O imagino que prefiere pues no mirar tanto los números y valorar más el contenido político que se hace en los programas. Y sobre todo, ¿qué dejan fuera de esos programas? ¿Quién cuida más a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Quizás lo que valora Díaz Ayuso no son ni la calidad ni los números, sino periodistas que se callen ante las injusticias, que se callen ante las barbaridades que comete Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y a alguien que se le ha señalado mucho es al presidente de Radio Televisión Española por sus decisiones en cuanto a los contenidos, en cuanto a la gestión de Radio Televisión Española. Y quiero que veamos este vídeo donde él habla y explica y da ciertos zascas, por así decirlo, a quienes critican esa gestión. Muchas gracias, señor Mariscal. Yo espero que usted sí salga bien parado después de su aventura política y que pueda reincorporarse a la empresa privada y que pueda tener un futuro laboral brillante. Mire, respecto a mis afectos laborales futuros... Aquí respondiéndole a Mariscal, diputado de Vox, en una comisión en el Congreso de los Diputados. Que no se preocupe, que de eso ya me ocupo yo, de sacarlos adelante. Básicamente porque por todos los cargos en los que he pasado he dejado las cosas mejor que me las encontré. Y estoy muy orgulloso de haber trabajado en La Sexta, de haber trabajado en 13TV, de haber trabajado en Telemadrid y estar ahora en Televisión Española. Le agradezco que recuerde mi currículum porque estoy orgulloso de cada uno de los pasos que he dado. Mire, usted y yo, o su grupo y yo, tenemos una diferencia fundamental en la concepción de la televisión pública. Y afortunadamente, hasta ahora solamente teníamos la referencia de lo que usted dice aquí. Pero hemos tenido la posibilidad de que un compañero suyo, en este caso de la Comisión de Control de la Televisión Pública de Baleares, nos explique cuál es su modelo para la televisión pública estatal. Hace poco, concretamente el 15 de mayo, un diputado de Vox defiende que con Franco la televisión era de más calidad y objetiva. Es que ese es el problema que le pasa a la derecha, que es que les molesta que en la televisión pública haya diversidad de contenidos, de personas, de cuerpos. Eso es lo que les molesta. Porque ellos, si pudieran, y como bien están diciendo aquí en el vídeo José Pablo, si pudieran, volverían a las dos cadenas, a la tele franquista. Por lo tanto, como usted comprenderá, estamos en las antípodas de cuál es el planteamiento que yo entiendo para la televisión pública y el que usted entiende. Por lo tanto, creo que cualquier dato, cualquier elemento que yo le pueda dar en relación con la buena marcha tanto de los programas mañaneros como del programa de Jesús Cintora sería absolutamente. Pero mire, le voy a decir una cosa, no hay
insultos ni hay amenazas que puedan con la democracia. Muchas gracias. Es que es eso, atentan, y lo llevamos diciendo ya esta semana, al final es intentar deslegitimar todo aquello que venga de lo público, todo aquello que pueda oler un mínimo a injerencia del gobierno. Y es que, claro, a mí lo que más me choca es que estas personas que no tienen ningún tipo de proyecto de país y que cada vez que han estado gobernando y cuando ahora están gestionando televisiones autonómicas demuestran que no saben hacerlo correctamente, porque lo estamos viendo en la tele gallega, y los despidos masivos, el control de la programación, que es que hay estudios que demuestran que si el PP lleva tantos años en Galicia es gracias al control de los contenidos que tiene el PP en la tele gallega. O por ejemplo, Ayuso, quien hace 3 años se hizo con el control total de Telemadrid gracias a Vox, y así poder controlar toda la información que salía en la televisión. Porque recordemos que en Radio Televisión Española, el Consejo, hay representantes de todos los partidos políticos. No es monocolor como pasa en Telemadrid. Porque es que vemos que Ayuso primero presentó una ley y después otras para poder hacerse con el control total. Y lo que hace es que permite a Ayuso designar al nuevo director general con mayoría simple, algo que no permite la actual ley aprobada con una amplia mayoría durante el ejecutivo de Cristina Cifuentes, que obliga a un entendimiento de la gran parte de la Cámara. Es decir, ahora da igual lo que diga la oposición, da igual, porque no van a poder hacer ningún tipo de control sobre las maniobras que ejerce Ayuso sobre la tele pública. Y es que además fue de las cosas que hizo antes Ayuso cuando tomó posesión después del 4M, que fue controlar la información. Y esta es la persona que está diciendo que Radio Televisión Española es algo chavista, cuando Teleayuso sí está controlada totalmente los contenidos que publica, cuando está cayendo en audiencias, cuando ya casi nadie ve Telemadrid. ¿Y por qué lo hizo? Pues es que ya lo dijo, que es que era la única presidenta que tenía una televisión que le criticaba. Y claro, según ella, una tele no puede criticar al gobierno. Eso es lo que dice, pero después dice lo contrario en cuanto a Radio Televisión Española, que sí critica al gobierno, que sí intenta dar una información veraz, contrastada. Y si hay que criticar políticas, se critican. Si en una mesa de análisis hay tertulianos que quieren criticar al gobierno, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, os invito un día a ver Telemadrid y ver qué tipo de programas hay, qué tipo de tertulianos van, qué tipo de información dan y qué tipo de información dejan. Es un ejercicio muy interesante. Y después compararlo con cualquier programa de televisión española, donde veréis la diferencia entre la pluralidad ideológica y lo que podemos decir como telechavista usando el lenguaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque la realidad es que Ayuso lo único que intenta con todo esto es seguir incidiendo en esa idea de que Sánchez controla absolutamente todo y que es un dictador, que sus garras llegan a todas las administraciones públicas. Es lo único que intenta, es seguir sembrando la duda sobre nuestro sistema, es seguir profundizando en la idea de que tenemos un gobierno ilegítimo y sobre todo intentar cargarse la verdad, cargar contra periodistas y el derecho a la información, que es un derecho constitucional. Porque a Ayuso al final lo que no le gusta es que le critiquen, como bien dijo en 2019. Y cuando hay una televisión pública que lo hace, le molesta. Y quizás lo que más le debería de molestar es su pésima gestión, sus privatizaciones y ese novio que se enriquece a costa de todos los madrileños y madrileñas.